no estaba muerto. El olor a formol impregnaba cada rincón de la pequeña sala de embalsamamiento. Me había acostumbrado a la mezcla de químicos y descomposición desde el primer día en la funeraria. Me llamo Daniel y llevo 5 años trabajando en este lugar. La muerte ya no me perturba. O al menos eso creía. Esa noche me tocaba el turno de embalsamar un nuevo cuerpo. Era una rutina mecánica: recibir el cadáver, verificar los datos en el expediente y proceder con el tratamiento. No esperaba que nada fuera diferente hasta que leí el informe del nuevo ingreso. Nombre: Santiago Rivas. Edad: 42 años. Causa de muerte: paro cardíaco. Hora del fallecimiento: 19:42 horas. Todo parecía en orden hasta que miré el registro de la temperatura corporal. 36.5 grados. Eso no tenía sentido. Los cuerpos comienzan a enfriarse poco después de la muerte. Miré el reloj. Eran las 22:15. Más de 2 horas desde su supuesto fallecimiento. El cuerpo debería estar, al menos, tibio, no con una temperatura normal. Apreté los dientes y suspiré. Un error en la documentación, pensé. O tal vez el forense había olvidado actualizar los registros. Pero cuando abrí la bolsa mortuoria y vi el rostro del hombre, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sus ojos estaban abiertos. No era la primera vez que veía cuerpos en ese estado. A veces, los músculos faciales se tensan antes de la rigidez cadavérica. Pero algo estaba mal. Su expresión no era la de alguien que había muerto en paz. Era de terror. Tomé sus muñecas y busqué un pulso, aunque sabía que era inútil. Nada. Luego acerqué mi oído a su pecho. Silencio absoluto. Me convencí de que eran nervios y, con una mano firme, me dispuse a preparar el instrumental. Pero cuando me giré para tomar el escalpelo, escuché un susurro apenas audible. Por favor. Mi respiración se detuvo. Miré alrededor, pero estaba solo. Las puertas de la sala estaban cerradas. Tragué saliva y volví mi atención al cuerpo. Los labios de Santiago Rivas se movieron. No lo hagas. Solté el bisturí. El metal tintineó en el suelo. El cadáver, el hombre que debía estar muerto, me miraba fijamente con los ojos abiertos de par en par, y me suplicaba. El pánico me paralizó. Retrocedí hasta chocar con la bandeja de instrumentos, derramando el contenido en el suelo. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Esto no podía estar pasando. Con manos temblorosas, encendí la lámpara de aumento para examinarlo mejor. Sus labios temblaban ligeramente, como si cada palabra fuera un esfuerzo titánico. No quiero morir. Mi garganta se secó. Si aún estaba vivo, significaba que lo habían declarado muerto erróneamente. Si lo embalsamaba, lo mataría de verdad. Corrí hacia el teléfono para llamar al forense. Pero cuando marqué el número, la línea estaba muerta. Un ruido sordo me hizo girarme de golpe. Santiago Rivas se estaba moviendo. Su cuerpo se sacudía convulsivamente, como si luchara contra una fuerza invisible. Sus ojos se llenaron de lágrimas de desesperación. No sabía qué hacer. Ayudarlo significaba desobedecer el protocolo. Pero si no hacía nada, tomé una jeringa con adrenalina de emergencia y me acerqué a él. Si su corazón aún latía débilmente, tal vez podría reanimarlo completamente. Pero cuando intenté inyectarlo, su brazo se alzó y sujetó mi muñeca con una fuerza imposible. No, susurró con una voz más grave, gutural. Me congelé. Sus dedos se hundían en mi piel como garras. Su piel palideció más de lo que era natural. Sus labios se separaron en una sonrisa espantosa, revelando dientes afilados y ennegrecidos. Este hombre no era humano. La temperatura de la habitación descendió abruptamente. La luz parpadeó. Sentí una presencia detrás de mí, susurrándome al oído en un idioma que no entendía. Intenté zafarme, pero su agarre era firme. Su boca se abrió aún más y, de su garganta, emergió un sonido que no pertenecía a este mundo. Ya es tarde. De pronto, la puerta se abrió de golpe y uno de mis compañeros entró. La visión se esfumó en un parpadeo.
Santiago Rivas estaba inmóvil sobre la mesa, exactamente como debía estar un cadáver, pero yo sabía la verdad. Y él también. Esa noche no pude dormir. Investigando su expediente, descubrí algo aún más aterrador. Santiago Rivas había muerto hace una semana. Su cuerpo había sido exhumado por razones desconocidas y enviado nuevamente a la funeraria. No estaba embalsamando a un hombre vivo, estaba tratando con algo que jamás debió regresar. A partir de esa noche, la funeraria dejó de ser un lugar seguro. Sombras se movían en los rincones. Susurros ininteligibles llenaban los pasillos. Y cada vez que pasaba por la sala de embalsamamiento, sentía la mirada de Santiago sobre mí. Una noche, mientras revisaba documentos, escuché mi nombre susurrado detrás de mí. Me giré lentamente. La bolsa mortuoria estaba vacía. Corrí. Busqué la salida, pero las luces fallaron. Algo me agarró del cuello y me arrastró al suelo. Me dejaste morir, susurró Santiago en mi oído. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Me levantó en el aire y sentí como la vida se me escapaba. Con mi último aliento, recité una oración que había escuchado de mi abuela. Un grito inhumano resonó en la sala y caí al suelo. Santiago se retorció antes de desaparecer en la oscuridad. A la mañana siguiente, nadie me creyó. Dijeron que el cadáver nunca se había movido, que el cuerpo de Santiago Rivas seguía en su lugar, pero yo sabía la verdad. Y cada noche, cuando el viento sopla en la funeraria, sigo escuchando su voz en la oscuridad. No lo hagas. El cadáver sonriente. Mi nombre es Samuel Velarde y he trabajado en la funeraria Paz Eterna durante los últimos 15 años. Nunca me ha incomodado la presencia de los muertos. Si algo he aprendido en este oficio es que los cuerpos son solo caparazones vacíos. Nada más, o al menos, eso pensaba. La funeraria está ubicada en las afueras de la ciudad, un edificio antiguo de piedra oscura con un aire pesado y solemne. Era una noche tranquila cuando recibimos el cuerpo de un hombre llamado Arturo Montes. 53 años, causa de muerte, insuficiencia cardíaca. Su expresión era inusualmente serena, como si hubiese aceptado su destino sin temor. Lo depositamos en el ataúd con el debido respeto y seguimos con nuestras tareas. No le di mayor importancia. Pero al día siguiente, algo era diferente. Su rostro ya no estaba sereno. Había una leve curvatura en sus labios, una sonrisa apenas perceptible. Supuse que se trataba del rigor mortis acomodándose. Pero con cada amanecer, la sonrisa se ampliaba, hasta que un día ya no estaba en su ataúd. El vacío dentro del ataúd me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la espina dorsal. No había signos de que alguien hubiese entrado a la funeraria. Las cámaras de seguridad mostraban la sala de preparación vacía toda la noche. Y, sin embargo, el cuerpo de Arturo Montes había desaparecido. Buscamos en la funeraria junto con mi jefe, el señor Robles, pero no encontramos nada. Finalmente, llegamos a la conclusión de que debía tratarse de un robo de cadáver, una exhumación ilegal. Pero, ¿quién haría algo así? La situación solo se volvió más extraña cuando encontramos la tapa del ataúd rayada por dentro, como si alguien hubiera estado intentando salir. Quizás un error administrativo, tal vez el cuerpo nunca llegó realmente aquí, dijo Robles, pero su tono de voz no tenía convicción. Había trabajado toda su vida con muertos y sabía que algo no estaba bien. Esa noche, me quedé solo en la funeraria. No quería admitirlo, pero estaba nervioso. Revisé los documentos de Arturo Montes. No tenía familia cercana, vivía solo y no había indicios de que alguien hubiese intentado recuperar su cuerpo. A la medianoche, un ruido seco me sobresaltó. Venía del sótano donde guardamos los ataúdes vacíos. Bajé con una linterna, sintiendo un frío inusual en el aire. El olor era denso, una mezcla de humedad y carne rancia. Entonces, vi las marcas. Sobre la madera de un ataúd, alguien había grabado un mensaje con las uñas, Me and Contrast. Sentí que la sangre se me helaba. Retrocedí con el corazón latiéndome en los oídos. En ese momento,
la linterna falló. La oscuridad me envolvió y, por primera vez en 15 años, sentí verdadero miedo en la funeraria. Y entonces, escuché la risa. Una risa baja, gutural, que venía de la esquina más oscura del sótano. Encendí la linterna de nuevo y apunté hacia la fuente del sonido. No había nadie. Pero sobre el suelo, las sombras parecían moverse por sí solas. Sentí que no estaba solo. Cuando subí corriendo a la oficina, encontré un expediente que no había notado antes. Decía que Arturo Montes había muerto hace una semana, y luego su cuerpo había desaparecido del hospital antes de ser enviado aquí. Nunca debió llegar a la funeraria. Esa noche, no dormí. Cerré la funeraria temprano y me encerré en casa. Pero el miedo no me abandonó. Sentía su presencia. El espejo del baño estaba empañado, como si alguien hubiese respirado sobre él. Al limpiarlo, una frase apareció escrita con humedad. Me encontraste. Alguien rascó la puerta de mi habitación esa noche. Cuando abrí, no había nadie. Pero en el suelo, había huellas húmedas, como si alguien hubiese estado allí, descalzo. Sabía que tenía que regresar a la funeraria y terminar con esto. Volví a la funeraria armado con una cruz y un bidón de gasolina. Algo en mi interior me decía que Arturo Montes no había sido un simple hombre. Descendí al sótano y allí estaba él, de pie en la penumbra. Su sonrisa ya no era solo ancha. Era imposible. Mandíbulas desencajadas, dientes puntiagudos, ojos vacíos que reflejaban la nada. Gracias por cuidarme, dijo con voz distorsionada. Encendí un fósforo y lo dejé caer sobre el suelo empapado en gasolina. Las llamas envolvieron la habitación y supe que era la única forma de terminarlo. Su grito resonó en todo el lugar, pero no era un grito de dolor. Era de risa. La funeraria fue declarada en ruinas. Nadie encontró restos humanos entre los escombros. El caso de Arturo Montes quedó sin resolverse. Me mudé a otra ciudad, intentando dejarlo atrás. Pero cada mañana, al despertar, encuentro una frase grabada en el espejo de mi cuarto. Me encontraste. Olor putrefacto. Me llamo Daniel y trabajo como embalsamador en una funeraria desde hace más de 10 años. He visto de todo, cuerpos descompuestos, muertes inexplicables y rostros que aún conservaban un eco de la agonía final. Pero nunca había sentido miedo. Hasta ahora. Todo comenzó con un olor, un hedor pútrido, pegajoso, que se adhería a mis ropas, a mi piel, a cada respiro que tomaba. Al principio, creí que provenía del cuerpo que acababa de preparar, pero cuando regresé a casa, el olor seguía allí. Y al día siguiente, cuando entré a la funeraria, se volvió aún más intenso. Lo peor fue que nadie más lo percibía. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, comencé a notar algo extraño. Objetos movidos del lugar, susurros apenas audibles en la morgue cuando estaba solo, sombras fugaces que no deberían estar allí. El hedor no era solo un olor, era un aviso. Algo estaba conmigo, algo que no debía estar en este mundo. Cada noche, el aroma se volvía más penetrante. Mis pesadillas se tornaron horribles, cuerpos descomponiéndose en mis manos, bocas sin vida moviéndose para susurrar mi nombre, figuras deformes emergiendo de la oscuridad. Me despertaba con la sensación de que alguien me observaba. Las luces parpadeaban en la funeraria, las cámaras de seguridad mostraban sombras sin dueño. Una noche, mientras trabajaba en un cuerpo reciente, sentí un aliento caliente en mi nuca. Me giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, el hedor era insoportable. Decidí investigar el cadáver con el que había trabajado antes de que el olor comenzara. Era un hombre sin identificación, encontrado en un estado de descomposición avanzado, pero su expediente era escueto. Lo único que destacaba era una pequeña nota en su historial: cuidado con lo que toca. Fue entonces cuando lo comprendí. El olor no era normal. No provenía del cuerpo, sino de algo que ese hombre trajo consigo, algo que ahora me había marcado.
Desesperado, busqué ayuda. Un sacerdote me dijo que algunas entidades pueden adherirse a los vivos a través del contacto con los muertos y que el hedor era una manifestación de su presencia. Pero ya era tarde. La entidad no solo me acechaba, sino que comenzaba a mostrarse. Su sombra se reflejaba en los espejos, sus susurros se volvían más claros: eres mío. Una noche, al revisar una de las salas de embalsamamiento, vi huellas pútridas en el suelo, conduciendo hasta mi mesa de trabajo. Y al final, un cuerpo que no debería estar allí, el cadáver que inició todo. Paralizado por el miedo, vi cómo el cadáver se movía, su boca abriéndose en un gesto imposible. Tú me preparaste para la muerte, murmuró con una voz que no era suya, ahora yo te prepararé a ti. Las luces explotaron en la sala. Algo frío y viscoso me sujetó los brazos. Luché, grité, pero mi voz se ahogó en el hedor. Entonces, todo se volvió negro. Desperté en el suelo de la funeraria. El hedor había desaparecido. Todo parecía normal. Sin embargo, cuando miré mis manos, vi algo que me heló la sangre. Mis uñas estaban ennegrecidas, mi piel se veía marchita, como si la descomposición hubiera comenzado en mí. Me levanté, tambaleándome, sintiendo algo moverse dentro de mi carne. Algo que no podía ver, pero que estaba allí. Algo que ahora me pertenecía, o, peor aún, a lo que yo pertenecía. Ahora sigo trabajando en la funeraria. Nadie nota nada extraño, pero yo sé la verdad. Sé que algo está dentro de mí. Que cada cuerpo que preparo, cada cadáver que toco, solo lo alimenta más. Y que un día, cuando el hedor vuelva, será mi turno de ocupar la mesa de embalsamamiento. El muerto que no quería ser enterrado. Mi nombre es Daniel Rivas y he trabajado en la funeraria de mi familia por más de 15 años. Embalsamar cuerpos, preparar velorios y lidiar con el duelo de los clientes son parte de mi rutina. Siempre he creído que la muerte es el final absoluto. Pero aquella noche, cuando trajeron el cuerpo de Arturo Velázquez, todo cambió. Arturo era un hombre de 58 años que, según el certificado de defunción, murió de un infarto. Nada fuera de lo común. Su familia quería un servicio rápido, sin velorio, solo un entierro discreto. No era algo raro, pero sí poco habitual. El cuerpo llegó cerca de la medianoche. Cuando lo vi por primera vez, sentí un escalofrío recorrerme. Su piel estaba tensa, como si alguien la hubiera estirado demasiado, y su expresión era inquietante. No parecía un muerto en paz, sino alguien que aún tenía cosas por hacer. Desde el momento en que comenzamos los preparativos, los problemas empezaron. Cuando intenté cerrar el ataúd por primera vez, las luces del cuarto de embalsamamiento parpadearon violentamente. Pensé que era un fallo eléctrico, así que lo ignoré y seguí con mi trabajo. Sin embargo, al volver a intentarlo, los focos estallaron en un destello de chispas. Mi compañero, Miguel, soltó un grito y retrocedió. El ataúd seguía abierto y el cadáver de Arturo estaba exactamente en la misma posición, excepto por una cosa: su boca. Ahora estaba ligeramente abierta, como si estuviera sonriendo. Intentamos continuar como si nada, pero cada vez que intentábamos cerrar el ataúd, algo fallaba. El aire acondicionado se apagaba de golpe, las herramientas se caían al suelo. Los vidrios de la sala de exposición vibraban como si alguien los golpeara desde el otro lado. Los demás empleados comenzaron a ponerse nerviosos. Miguel se negó a seguir ayudándome, alegando que sentía que alguien lo miraba. Me quedé solo con el cadáver de Arturo, decidido a terminar mi trabajo. Con cada intento, su expresión cambiaba. La sonrisa se hacía más notoria, los labios se curvaban de una manera imposible. Para ese punto, ya no podía ignorarlo. No podía ser un reflejo de mi imaginación. Y entonces, lo escuché, un susurro, viniendo de dentro del ataúd. Déjalo abierto. Mi cuerpo se congeló. Miré alrededor, tratando de encontrar una fuente lógica para aquel sonido, pero estábamos solos. Llamé a la familia de Arturo. Cuando mencioné los problemas que habíamos tenido, su respuesta me dejó helado.
No podemos cerrarlo. No hasta que esté listo. ¿Listo para qué? Pregunté, pero solo colgaron el teléfono. Algo estaba muy mal. Me negaba a aceptar lo imposible, pero había una certeza que ya no podía ignorar. Arturo Velázquez no quería ser enterrado. O, peor aún, alguien o algo no quería que lo enterráramos. Esa noche, antes de irme, aseguré bien el ataúd con correas. Ya no intenté cerrarlo, pero al menos no podría abrirse. Quería descansar unas horas antes del entierro, pero a la mañana siguiente, al regresar, el ataúd estaba vacío. El pánico se apoderó de la funeraria. Nadie había tocado el ataúd, no había señales de robo ni puertas forzadas. Simplemente, el cuerpo se había ido. Revisé las cámaras de seguridad con las manos temblorosas. En la grabación, todo parecía normal hasta las 3:33 de la mañana. En ese momento, la imagen se distorsionó. Entre la estática, pude ver una figura en la penumbra, un hombre, de pie, junto al ataúd abierto. La pantalla tembló, y por un breve instante, su rostro se hizo visible. No era otro que Arturo Velázquez, y me estaba mirando. No podía quedarme de brazos cruzados. Fui al cementerio donde debía ser enterrado y caminé entre las tumbas hasta llegar a la fosa abierta que lo esperaba. El ataúd ya estaba allí. Cerrado, mi corazón latía con fuerza. Me acerqué lentamente y coloqué la mano sobre la tapa. Estaba helada. Contuve la respiración y, con un esfuerzo tembloroso, la abrí. Arturo estaba dentro, pero no estaba muerto. Sus ojos se movieron hacia mí. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca, más grande que la noche anterior. Sus labios temblaron y, con una voz que parecía arrastrarse desde el fondo de la tierra, susurró: «No debiste venir». El aire se volvió denso. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras las luces del cementerio parpadearon violentamente. Algo se movió en la oscuridad, rodeándome, y entonces, la tapa del ataúd se cerró sola. Corrí de regreso a la funeraria sin mirar atrás. Llamé a la familia, pero nadie contestó. Al día siguiente, supe que se habían ido del pueblo sin dejar rastro. El ataúd fue enterrado, pero el terror no terminó ahí. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del cementerio, siento que alguien me observa. A veces, en la oscuridad de la funeraria, veo sombras moviéndose entre los ataúdes. Y lo peor de todo, cada mañana, al llegar a mi oficina, encuentro una hoja de papel sobre mi escritorio. Siempre dice lo mismo, escrito con una caligrafía temblorosa: «No me entierres». El cadáver que volvió. Mi nombre es Javier Méndez y trabajo como asistente en la morgue de una funeraria desde hace 6 años. Mi labor es simple: recibo los cuerpos, los preparo y los entrego para sus respectivos servicios. Nunca me ha molestado la muerte, es solo otro aspecto de la vida. O al menos, eso pensaba hasta aquella noche. El caso en cuestión era el de un hombre llamado Ernesto Gutiérrez, de 72 años, quien había fallecido por causas naturales. Su familia organizó un velorio discreto y, al día siguiente, el cuerpo fue trasladado al cementerio. Nada fuera de lo común, pero unas horas después, cuando ya estaba cerrando la morgue, algo ocurrió que rompió toda lógica. Al girarme para apagar las luces, vi algo que me dejó helado. Allí, en el centro de la sala, sobre la camilla donde lo había dejado un día antes, estaba Ernesto Gutiérrez, con los ojos abiertos. Al principio pensé que estaba sufriendo alucinaciones. Me acerqué con cautela, mi respiración entrecortada. El cuerpo estaba allí, acostado exactamente como lo había dejado antes de entregarlo a la funeraria, pero eso era imposible. Ernesto había sido velado. Había sido enterrado. Sin atreverme a tocarlo, revisé los papeles de su defunción. Todo estaba en orden. También llamé al cementerio, preguntando por la tumba de Ernesto. Me confirmaron que el entierro se había realizado sin problemas, su ataúd estaba bajo tierra. Entonces, ¿qué era lo que tenía frente a mí? Decidí revisar las cámaras de seguridad. La grabación mostraba que, apenas unos minutos antes, la morgue estaba vacía.
Luego, la imagen se distorsionó, la pantalla se volvió estática por varios segundos y, cuando la imagen se restableció, Ernesto ya estaba en la camilla. No había señales de alguien entrando. Nadie lo había traído. Simplemente apareció. Llamé a mi jefe, pero cuando le conté lo sucedido, solo se rió. Seguro alguien cometió un error, dijo. No hagas tanto drama. Déjalo ahí y lo revisamos mañana. Colgué el teléfono, pero no podía simplemente ignorarlo. Miré el cadáver de nuevo. Ernesto me miraba de vuelta. Tomé una sábana y cubrí el cuerpo, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Pensé en marcharme, pero algo en mi interior me decía que no debía dejarlo solo. Pasé la noche en la oficina de la morgue, sin poder dormir. A las 3 de la madrugada, me despertó un sonido, un roce. El aire se sentía denso, cargado de algo que no podía explicar. Miré hacia la camilla. La sábana que había colocado sobre Ernesto se había movido. El cadáver ya no estaba en la misma posición. Sus brazos, que antes estaban rectos, ahora estaban a los lados. Su boca se había abierto más, pero lo peor fue cuando vi sus dedos. Se habían doblado, como si acabara de cerrar un puño. El miedo me paralizó. Sentí la necesidad de salir corriendo, pero entonces, el sonido volvió. Un susurro. Al principio, creí que era el viento. Pero pronto, las palabras fueron claras. No era mi turno. Mi piel se erizó. La voz era débil, como un murmullo que venía desde un lugar lejano. Era la voz de Ernesto. El terror me dominó, pero debía hacer algo. Miré el cuerpo con cautela y noté algo que antes no había visto, una marca oscura en su cuello. No parecía un hematoma normal. Eran huellas, como si alguien lo hubiera estrangulado. Algo dentro de mí me dijo que Ernesto no había muerto de causas naturales. Lo habían asesinado. Revisé de nuevo su expediente. En el informe médico se mencionaba que no hubo signos de violencia, pero ¿y si se equivocaron? O peor aún, ¿y si alguien alteró la información? Miré el cadáver y, en un impulso, tomé mi celular y llamé a la policía. Expliqué lo sucedido con la mayor calma posible, aunque mi voz temblaba. Mientras hablaba, el cadáver comenzó a moverse, muy lento. Primero, sus dedos. Luego, su cabeza giró apenas unos centímetros, hacia mí. Entonces, la sábana se deslizó, y Ernesto se sentó en la camilla. El teléfono cayó de mi mano. Los ojos de Ernesto estaban fijos en mí, su expresión vacía, pero su boca se movía. No era mi turno. La habitación pareció oscurecerse. Un olor nauseabundo invadió el aire. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Y entonces, de su garganta salió un sonido desgarrador. No era un grito humano, era un lamento profundo, como si su alma estuviera atrapada en un tormento eterno. De repente, la morgue tembló. Las luces parpadearon con furia. La temperatura descendió en picada, y Ernesto se levantó por completo. Sus pies descalzos tocaron el suelo. Dio un paso hacia mí. Mi cuerpo entero estaba paralizado. Pero antes de que pudiera alcanzarme, las puertas de la morgue se abrieron de golpe. Los oficiales que había llamado entraron apresurados. Y, en un parpadeo, Ernesto volvió a estar acostado en la camilla. Pero algo había cambiado. Ya no tenía los ojos abiertos. Los oficiales vieron mi estado de shock y me interrogaron. Les conté lo sucedido, aunque sabía que sonaría absurdo, pero cuando examinaron el cuerpo de Ernesto, encontraron lo que yo había visto, las marcas en su cuello. El caso fue reabierto, y semanas después, la verdad salió a la luz. Ernesto no murió de un infarto. Fue asesinado por su propio hijo, quien había alterado el informe médico para encubrir el crimen. El caso de Ernesto Gutiérrez sacudió la ciudad. Su hijo fue arrestado y condenado, pero aunque la justicia se hizo, el horror no terminó ahí. Desde aquella noche, algo cambió en la morgue. Algunas mañanas, cuando llego temprano, encuentro una camilla desocupada. Siempre es la misma, la que usó Ernesto, y cada vez que entro, siento un leve susurro en el aire. No era mi turno, y lo peor de todo, a veces, al cerrar la morgue por las noches, veo algo reflejado en el cristal de la puerta. Una figura acostada en una camilla, con los ojos abiertos, esperándome.
el muerto que caminaba. Mi nombre es Adrián y trabajo como asistente forense en la morgue de un hospital. No es el mejor empleo del mundo, pero alguien tiene que hacerlo. Me encargo de recibir los cuerpos, etiquetarlos y asegurarme de que todo esté en orden antes de que los médicos forenses realicen la autopsia. Siempre he pensado que la muerte es el estado más definitivo que existe. Un cadáver es solo un objeto sin vida, un cascarón vacío. Pero hace unas semanas, algo ocurrió que me hizo dudar. Una noche, mientras realizaba mi turno habitual, el guardia de seguridad me llamó por radio. Su voz sonaba tensa. Adrián. ¿Estás en la morgue? Sí. ¿Por qué? Hubo un silencio incómodo. Luego, dijo, tenemos que hablar. Es sobre las cámaras de seguridad. Me encontré con el guardia en su puesto de vigilancia. Su expresión era pálida, como si hubiera visto un fantasma. Mira esto, dijo, señalando la pantalla de una de las cámaras. La imagen mostraba la morgue en plena noche, iluminada solo por las luces de emergencia. Todo parecía normal, pero luego noté algo extraño. Entre los cadáveres había una figura moviéndose. No era un médico, ni un empleado del hospital. Era un hombre de aspecto cadavérico, con la piel grisácea y los ojos hundidos. Caminaba entre los cuerpos, observándolos como si estuviera eligiendo algo. ¿Quién diablos es ese?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El guardia tragó saliva. No lo sabemos. Lo hemos visto varias noches seguidas. Pero cuando revisamos la morgue, no hay nadie. Esa noche, después de terminar mi turno, no pude dormir. No dejaba de pensar en la figura de la grabación. ¿Cómo era posible que alguien entrara a la morgue sin ser visto? A la noche siguiente, cuando volví a trabajar, decidí revisar los cuerpos en la morgue con más atención. Quería ver si faltaba alguno o si había algo fuera de lugar. Todo parecía normal hasta que llegué a la última camilla. El cuerpo de un hombre estaba ligeramente movido. No era mucho, solo un par de centímetros, pero yo sabía que no lo había dejado así. El informe indicaba que había muerto 3 días antes en un accidente automovilístico. Su rostro estaba parcialmente desfigurado por el impacto, pero algo en él me resultaba inquietantemente familiar. Era el mismo hombre que vi en la grabación. El horror me golpeó como un puñetazo en el pecho. El hombre de la grabación era un cadáver, pero eso no tenía sentido. Los muertos no caminan. Decidí contarle todo a mi jefe, el doctor Ramírez, pero cuando le mostré la grabación, me miró con escepticismo. Las cámaras pueden fallar. Tal vez es un error en la grabación, pero el cuerpo se movió, insistí. No podemos ignorarlo. Ramírez suspiró y aceptó revisar el cuerpo conmigo. Nos dirigimos a la morgue y abrimos la cámara frigorífica donde estaba guardado el cadáver, pero al jalar la camilla, estaba vacía, no había cuerpo, solo una etiqueta colgando, con el nombre del hombre, Luis Robles. Mi jefe llamó de inmediato a seguridad. Revisamos todas las salidas de la morgue, pero las puertas estaban cerradas y las cámaras no mostraban a nadie saliendo. Luis Robles simplemente había desaparecido. Esa noche, me quedé en la morgue solo, esperando respuestas. Encendí las cámaras en mi laptop y observé cada rincón del lugar. A las 3:15 de la mañana, las luces parpadearon. La imagen de la cámara se distorsionó. Y entonces, lo vi. Luis Robles estaba allí, de pie, en el centro de la morgue. Pero su cuerpo seguía en estado de descomposición. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos y su boca abierta en un gesto antinatural. No debía estar de pie, pero lo estaba. Lo peor fue cuando giró lentamente la cabeza y miró directo a la cámara. Mi corazón se aceleró. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Luis Robles sabía que lo estaba observando, y entonces, habló. No podía escucharlo, pero su boca se movió lentamente, formando palabras. No debí morir. Apagué la laptop de golpe y corrí hacia la morgue. No podía explicar por qué lo hacía, pero algo dentro de mí necesitaba saber la verdad. Cuando llegué, la morgue estaba vacía, excepto por algo en el suelo. Una nota escrita con tinta roja. Decía, él no está muerto. Búsquenlo en la fosa común. El mensaje me dejó paralizado. No sabía quién lo había escrito,
pero si era cierto, entonces alguien había enterrado a Luis Robles vivo. A la mañana siguiente, informé a las autoridades. La policía investigó y descubrió que Luis Robles había sido declarado muerto de manera irregular. Su cuerpo nunca había sido embalsamado y, según los registros, su autopsia nunca se realizó. Cuando excavaron en la fosa común donde lo habían enterrado, lo encontraron. Arañazos en el interior del ataúd, sus uñas rotas, su boca abierta en un grito silencioso. Luis Robles no había muerto en el accidente, lo habían enterrado vivo. Desde ese día, dejé de trabajar en la morgue. No podía seguir en un lugar donde la muerte no era el final, pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo su rostro en la oscuridad, su expresión desesperada, su boca murmurando las mismas palabras una y otra vez. No debí morir. Los desaparecidos de la morgue. Hace un par de semanas conseguí trabajo como asistente en la morgue de un hospital antiguo. No era el empleo de mis sueños, pero la paga era buena y el turno nocturno significaba que no tendría que tratar con muchas personas. Desde el primer día, noté algo extraño. El suelo de la morgue tenía marcas. No hablo de simples manchas o suciedad. Eran marcas largas, como si algo hubiera sido arrastrado por el suelo. Al principio, pensé que los camilleros movían los cuerpos sin levantar las camillas, pero luego vi que las marcas no coincidían con las ruedas de los equipos. Y lo peor, iban en dirección a la salida. No dije nada. No quería parecer paranoico en mi primer día. Pero cuanto más trabajaba allí, más cosas extrañas notaba, hasta que una noche descubrí la verdad. Estaba haciendo el inventario de los cuerpos cuando me di cuenta de algo inquietante. Un cadáver que habíamos recibido la noche anterior no estaba en su lugar. Revisé el informe. El cuerpo pertenecía a un hombre llamado Daniel Ruiz, fallecido por un ataque cardíaco. Su etiqueta aún estaba en la bandeja metálica, pero el cuerpo había desaparecido. Llamé a mi supervisor, el doctor Aranda. ¿Estás seguro de que revisaste bien?, preguntó con escepticismo. Sí. El cuerpo debería estar aquí, pero no está. El doctor frunció el ceño. Luego suspiró y dijo en voz baja, no es el primero. Me quedé helado. ¿Qué quiere decir? Que esto ha pasado antes, admitió. Y cada vez que investigamos, no encontramos respuestas. Esa noche, después de que el doctor Aranda se fuera, decidí quedarme despierto y vigilar. Si un cuerpo desaparecía, quería ver cómo sucedía. Las horas pasaron lentamente. La morgue estaba en completo silencio, solo interrumpido por el zumbido de los refrigeradores. A las 3:12 de la mañana, las luces parpadearon. Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, escuché un sonido en el suelo, un ruido áspero. Algo arrastrándose. Encendí mi linterna y seguí el sonido. Y entonces, vi algo que me dejó sin aliento. Las marcas en el suelo se estaban formando en ese mismo momento, como si algo invisible estuviera arrastrándose hacia la puerta. Pero lo peor fue cuando miré más de cerca. Las marcas eran huellas de manos. Salí corriendo de la morgue. No podía procesar lo que acababa de ver. Al día siguiente, intenté contarle todo al doctor Aranda, pero él simplemente negó con la cabeza. Samuel, sé que esto es perturbador, pero si quieres conservar este empleo, es mejor que no hagas preguntas. Eso solo hizo que tuviera más preguntas. Así que decidí revisar los archivos de la morgue. Y ahí fue donde encontré algo aterrador. Cada mes, un cuerpo desaparecía sin explicación. Siempre en la misma fecha. Siempre en el turno nocturno. Pero había algo aún peor. Los nombres de los desaparecidos no estaban en ningún otro registro. Era como si nunca hubieran existido. La noche siguiente, me preparé. Coloqué mi teléfono grabando en un rincón y me escondí detrás de una de las estanterías. A las 3:12 de la mañana, las luces volvieron a parpadear. El sonido áspero del arrastre comenzó de nuevo. Y esta vez, vi lo que estaba ocurriendo. Uno de los cuerpos se movió. Al principio, pensé que era mi imaginación. Pero luego lo vi con claridad. Un cadáver salió lentamente de su bandeja y cayó al suelo, pero no estaba solo. Había otras sombras en la morgue. Figuras delgadas, humanoides, con extremidades alargadas.
Se movían en la oscuridad, arrastrándose en el suelo. Parecían atraer el cuerpo hacia ellas. Cuando una de las sombras se giró, vi su rostro. Era el rostro de Daniel Ruiz. No estaba muerto. O al menos, no del todo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Solo pude ver cómo aquellas sombras se arrastraban, llevando el cuerpo a la salida. Cuando finalmente me moví, agarré mi teléfono y revisé la grabación. No se veía nada, solo las marcas en el suelo, formándose por sí solas. Y justo al final, una silueta oscura mirando directo a la cámara. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia. No volví a pisar esa morgue nunca más, pero hay algo que me sigue atormentando. Anoche, mientras revisaba mi teléfono, noté algo en la grabación. En el último segundo, la silueta oscura susurró algo. Subí el volumen al máximo y escuché. Era mi nombre. Samuel, el siguiente eres tú. La mano en la morgue. Mi nombre es Daniel y trabajo en la morgue de un hospital viejo, de esos con pasillos largos y luces parpadeantes. Es un trabajo solitario, pero lo prefiero así. No me molesta estar rodeado de cadáveres. Los muertos no hablan, no juzgan, no mienten. Sin embargo, algo está pasando en esta morgue. Todo comenzó hace una semana. Cada mañana, al llegar a mi turno, encontraba una de las bandejas del refrigerador abierta y el cadáver fuera, sobre el suelo frío. No había señales de que alguien hubiera entrado durante la noche. Las cerraduras estaban intactas. Pero el cuerpo siempre aparecía en la misma posición, boca arriba, con los ojos abiertos y la piel más pálida que antes. Decidí revisar las grabaciones de seguridad. Y ahí fue cuando todo se volvió una pesadilla. Me senté en la oficina de seguridad y retrocedí la grabación a la medianoche. Al principio, todo parecía normal. La morgue estaba vacía, solo el resplandor tenue de las luces fluorescentes iluminaba las bandejas de metal alineadas contra la pared. Entonces, a las 3:12 de la mañana, la puerta de uno de los refrigeradores se abrió sola. Lo hizo lentamente, como si alguien del otro lado la estuviera empujando desde adentro. Y luego, vi la mano. Una mano pálida, huesuda, que emergió lentamente y se aferró al borde de la bandeja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía ver quién o qué estaba dentro del refrigerador, solo esa mano retorcida, con uñas largas y amoratadas. Y entonces, la grabación se cortó. La imagen se volvió estática por un par de segundos y, cuando volvió, el cuerpo ya estaba en el suelo. No sabía qué hacer. Pensé en contarle al doctor Aranda, mi supervisor, pero dudaba que me creyera, así que decidí hacer un experimento. Esa noche, antes de irme, cerré con doble seguridad el refrigerador de donde había salido el cadáver. Coloqué una silla contra la puerta y esparcí talco en el suelo, esperando encontrar huellas si algo volvía a moverse. Cuando regresé en la mañana, lo primero que vi fue que la silla estaba en el suelo, y el cuerpo estaba fuera otra vez, pero esta vez había huellas en el talco. No eran de zapatos. Eran de manos, marcas de dedos alargados, como si algo se hubiera arrastrado desde el refrigerador hasta el centro de la morgue. Mi corazón latía desbocado. Revisé la etiqueta del cadáver. Luis Rojas. Hombre de 43 años. Fallecido por insuficiencia respiratoria, pero había algo extraño. No había autopsia registrada. Esa noche, decidí quedarme en la morgue. Quería verlo con mis propios ojos. Apagué las luces y me escondí detrás de una de las estanterías con mi teléfono grabando. El reloj marcó las 3:12 de la mañana. La puerta del refrigerador comenzó a abrirse. Primero, un leve crujido. Luego, el sonido del metal raspando contra el suelo. Y entonces, la mano pálida apareció otra vez. Pero esta vez no se detuvo en el borde. Un brazo delgado salió, seguido de un rostro cadavérico con ojos hundidos y una boca negra, desencajada. El cadáver estaba saliendo por sí mismo. Retrocedí sin hacer ruido, pero entonces se detuvo. Levantó la cabeza y me miró. Mi cuerpo se congeló. El cadáver, o lo que fuera esa cosa, seguía inmóvil. Pero sus ojos vacíos estaban fijos en mí, y entonces, sonrió.
No una sonrisa humana, sino una mueca espantosa que se extendía más allá de lo natural, como si su piel estuviera a punto de rasgarse. Corrí, salí de la morgue y no paré hasta llegar a la oficina del doctor Aranda. Lo desperté a gritos y le conté todo. Su expresión no fue de sorpresa. Fue de resignación. ¿Viste la mano?, preguntó en voz baja. Asentí, temblando. Entonces, suspiró y sacó un expediente antiguo. Luis Rojas no murió de causas naturales. Era un paciente psiquiátrico que había sido sometido a experimentos ilegales en el hospital. Murió en la sala de operaciones gritando que lo estaban enterrando vivo, pero nadie registró su muerte oficialmente. Solo lo metieron en el refrigerador. Y desde entonces, siempre intenta salir. El doctor Aranda me miró con gravedad. La única forma de detenerlo es devolverlo a su tumba. Esa misma noche, llevamos el cuerpo al cementerio. Cavamos una tumba en una sección abandonada y lo enterramos sin ataúd, directo en la tierra. Antes de taparlo por completo, eché un último vistazo al cadáver. Su rostro ya no tenía la horrible sonrisa. Sus ojos estaban cerrados, como si, por primera vez en décadas, estuviera en paz. Al día siguiente, revisé la morgue. El refrigerador estaba cerrado. No había más marcas en el suelo. Esa noche, dormí tranquilo. Pero antes de apagar mi teléfono, revisé la última grabación. Justo al final del video, cuando la mano desaparece en la tumba, una voz baja susurra en la oscuridad. Nos vemos pronto, Daniel. A veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que ignoramos. La muerte es un misterio, pero, ¿y si algunos no aceptan su destino? ¿Y si los muertos intentan regresar? Tal vez, la próxima vez que pases cerca de una morgue, de un ataúd o incluso de un simple refrigerador, deberías preguntarte, ¿realmente está todo en su lugar? Porque hay historias que parecen solo eso, historias. Hasta que te sucede a ti. Si te atreves a seguir explorando el terror oculto en lo cotidiano, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarme en los comentarios, ¿cuál de estas historias te dejó con escalofríos? Nos vemos en la próxima, si es que logras dormir esta noche.